Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida en esta nueva edición de Como Pan Caliente. Estamos muy agradecidos por todo este tiempo que nos han acompañado. A ustedes aún escuchando o cuando puedan participar de esta reunión, de esta entrevista que vamos a tener. Hoy tenemos una invitada muy especial que amamos mucho. Ella es Natalia Aragón, es licenciada en Trabajo Social y con especialidad en Educación. Trabaja desde hace 15 años en el equipo técnico de Educación de Córdoba. Está interviniendo no solo en la aplicación de políticas, sino también en la resolución de conflictos como es la violencia, el abuso, el maltrato, el consumo de sustancias, suicidios, abusos y otras cosas más. Además de esto, ella participa en la Fundación Dar Más Familia, trabajando con familias de acogimiento y como capacitadora. También está trabajando en programas de familia, de amor, del Consejo Social de la Municipalidad de Córdoba. También participa en la Iglesia La Roca y está en el equipo de ayuda y de apoyo a familias, adolescentes y a unas jóvenes. Te damos la bienvenida, Natalia, seas muy bienvenida. Esto es una charla de amigas y te bendecimos tu vida y tu familia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias, Mabel. Gracias por esta invitación. Hola Natalia, ¿cómo estás? Mi nombre es Cintia. Natalia, estamos hoy para charlar un poquito acerca de educación sexual y nos gustaría que si podías hacernos una pequeña introducción sobre qué es la educación sexual. Bueno, es un tema apasionante para mí. Realmente este es un tema, bueno, es un tema súper amplio, pero es necesario definirlo porque nos trae claridad acerca de qué estamos hablando. Lo primero que tenemos que decir es que tiene un significado obvio y por otro lado tiene un significado construido a nivel ideológico y político que, bueno, hace que tal vez nosotros tomemos un posicionamiento en torno a eso bien definido, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que quiere decir educación sexual integral. Educación concebida como un derecho de todas las personas, y así es como lo establece a partir del año 2006 la ley nacional que tenemos, que es la ley 26.150, que es la ley que establece que la educación sexual es un derecho humano y que como tal también le corresponden a otras partes de esta dinámica obligaciones en torno a ese derecho, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, obliga al Estado a hacerse cargo de esa educación. Eso es lo que la ley dice, ¿no? Que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que ser educados y tienen que integrar la sexualidad a su vida. Vamos a decir que es un supuesto bastante tramposo porque parte de decir, de suponer que la sexualidad no está integrada a la vida de los niños, niñas y adolescentes y que hay que hacerlo. Pero si nosotros enfocamos en el segundo término, que es sexual, la educación sexual, y ahondamos en eso, vamos a darnos cuenta que no nos estamos refiriendo a lo genital, ¿sí? Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de sexualidad en el sentido amplio, ¿no? Considerando dentro de eso la afectividad,
las emociones, las maneras en las que se constituye la feminidad, la masculinidad. Entonces es mucho más amplio que pensar nada más en lo sexual como lo genital o como el acto sexual, como hoy tiene tanto auge, ¿no? En este momento está tan ahí en el tapete este tema. Y por otro lado, decir integral, la ley dice que integral se refiere a que la sexualidad tiene dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas, éticas. Yo diría que dentro de lo que nosotros estamos viendo hoy de educación sexual en los colegios también tiene dimensiones políticas e ideológicas. Y a mí me gusta mucho más decir que tenemos que educar en la sexualidad a la persona integral, más que decir que tenemos que dar educación sexual integral, porque sabemos que somos una unidad, espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y me gusta decirlo así porque por mucho tiempo nosotros hemos enseñado que éramos un espíritu, que tenía un alma y que habitaba en un cuerpo. Pero si yo considero a mi cuerpo como algo que tengo, bueno, puedo definir que eso que tengo no me gusta y tratarlo como algo que tengo o que quiero cambiar o que no quiero tenerlo. Entonces, a mí me gusta decir que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo. Somos las tres cosas. Entonces, educar en la sexualidad de manera integral es considerar estas tres partes que somos y poder, prepararnos para. Creo que la misión de la Iglesia durante mucho tiempo, para con los jóvenes, para con los niños, ha sido hacer educación sexual. De hecho, nosotros en nuestros grupos de niños y de jóvenes como iglesia cristiana venimos haciendo educación sexual desde hace muchísimos años sin ponerle ese nombre. Pero cada vez que enseñamos acerca de las emociones, de cómo tratarnos, del respeto, del cuidado, estamos haciendo lo que la Ley de Educación Sexual Integral dice. Entonces, quienes dicen que la Iglesia se opone a la ESI es porque desconoce también todo este trasfondo, ¿no? Y me gustaba por ahí poder empezar y poner esto como base, que la educación sexual no solo que es buena, sino que es necesaria. Ahora, cuando esa educación sexual se desvirtúa con contenidos políticos o contenidos ideológicos determinados, es cuando surge desajustes, problemas, conflictos en torno a la mirada que por ahí tenemos sobre la sexualidad. Sí, nos está sentando bases del enfoque que como cristianos debemos tener en cuanto a esto, porque entiendo de que hay mucho desconocimiento, aún en el pueblo de Dios en cuanto a todo esto, ¿no? Como hijos de Dios, ¿desde qué edad te parece que los niños tienen que tener instrucción o educación sexual? A muy temprana edad, ¿cuál sería la tendencia? Yo creo que desde que un niñito lo sacamos de la panza, lo estamos educando en sexualidad. Es decir, al enseñarle a llamar su cuerpo por el nombre que tiene, a enseñarle a manejar sus emociones, al enseñarle respeto, a ese niño le estamos enseñando educación sexual. Al enseñarle que hay partes que son íntimas, que hay partes que son que requieren mayor cuidado, estamos haciendo educación sexual. Al enseñarle que nadie puede tocarlo, mirarlo o abusarlo, estamos haciendo educación sexual. Es decir, esto tiene que ser el ABC de la educación que los padres le damos a los niños. Entonces creo que no hay una edad para decir comienzo con esto. Lo que sí es que si ustedes me preguntan cuándo hay que hablarle a un niño acerca de lo que es una relación sexual,
ya que es puntual, bueno, eso ya tiene otros tiempos. Y esos tiempos, más que por la edad, se van dando de acuerdo a las preguntas que el niño va haciendo. Es decir, nosotros como papá tenemos que estar muy atentos y siempre preguntar el contexto de la pregunta, porque bueno, hay una publicidad muy conocida que hay una nena, una mamá que está en la cocina y la nena le pregunta a mamá qué es virgen, y la mamá le empieza a hacer toda una explicación de qué significa ser virgen, y en realidad la nena había leído en la etiqueta del aceite extra virgen. Entonces, siempre que viene una pregunta de un niño, uno tiene que preguntarle al niño el contexto. El repreguntar, ¿no? ¿Por qué me preguntas esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo escuchaste? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que te da curiosidad? Y de acuerdo a esa pregunta, yo puedo ir respondiendo, pero nunca más de lo que me preguntó. Porque por ahí los padres también somos esto, de que queremos llenarlos de información y ellos como que por ahí les basta una respuesta muy simple, y a medida, si él vuelve a preguntar, bueno, avanzo un poquito más, y si vuelve a preguntar, y bueno, avanzo hasta donde él pregunte, pero no más. Entonces creo que es bueno responder siempre las preguntas. Entonces el tiempo de introducir ciertos temas lo van a dar esas preguntas, porque a veces esas preguntas pueden surgir porque ellos han visto, han escuchado algo en cómo está los medios tecnológicos, los medios de comunicación, los entornos de los chicos. Tenemos que nosotros como papás estar muy atentos, porque a veces los chicos tienen más información por afuera que de nosotros mismos. Entonces eso es lo que no está bueno. Entonces está bueno siempre poner la palabra nuestra, la de los papás, ahí en juego ante la información que ellos tienen, ¿no? Entonces eso es más o menos como el ritmo que tiene que tener esto dentro de la casa. Wow, súper claro esto que estás compartiendo. En verdad, es como que vemos que por ahí los chicos sacan información de cualquier lado, incluso hablan entre ellos, y eso es como medio que uno no sabe a qué apuntar o de dónde están saliendo ciertas cosas. ¿Crees que los padres y los miembros de la familia en general ceden un poco ese rol de formadores en esta área, en este tiempo? Porque no sé si es un tema que actualmente se trata tanto en las casas. Lo ceden bastante, no un poco. Lo ceden bastante porque por lo general a los adultos nos incomoda. Y nos incomoda porque también tal vez hemos tenido como mucho prurito y muchos tabúes y mucho conocimiento. Hay muchísimo desconocimiento en los adultos. Yo he hablado con mamás que me dicen, ¿cómo le explico el ciclo menstrual? ¿Cómo le explico? ¿Con qué palabras se los digo? Y por ahí rebuscamos mucho, y es mucho más simple y más sencillo el contarles a los niños y a los adolescentes qué es lo que va a pasar con sus cuerpos. Ellos necesitan saber porque a veces en torno a lo que no se sabe, eso genera a veces mucha curiosidad, y es lo que por ahí abre la puerta para investigar por otros lados, o por ahí mucha inseguridad. El no saber genera inseguridad y también genera que, bueno, ellos vayan generando sus propias teorías en torno a eso, que a veces está con lo poquito que alcanzaron a agarrar de conversaciones, de lo que un amigo les dijo, de lo que vieron en la televisión, de lo que en las redes, que una publicidad, y bueno, y se hace una maraña, ¿no? Pero nosotros, trabajando con adolescentes y con jóvenes, nos hemos dado cuenta de que hay adolescentes y jóvenes que ni siquiera conocen su cuerpo, que ni siquiera conocen, por ejemplo, que lo voy a decir así muy directamente, pero que la mujer orina por un orificio y tiene el bebé por otro. O sea, ni siquiera conocían eso, ¿no? Y eran chicas ya grandes, que vos decís, evidentemente acá hubo una carencia muy grande. Entonces es necesario las charlas genuinas, sin vergüenza, con seguridad de parte de los adultos. Los adultos que no saben cómo hacerlo necesitan poder instruirse para hacerlo, pero tiene que ser la primer frontera la casa y la familia, ¿no? No, totalmente, totalmente esto. Ahora, con respecto a la educación que están dando en las escuelas, en cierta forma nosotros podemos percibir
de que están dejando de lado la patria potestad o el derecho de los padres de negarse a este tipo de educación. Bueno, ahí hay toda una discusión en torno a esto, ¿no? Porque hay una ley que la pone como obligatoriedad al contenido. El punto es, como yo les decía al principio, que ese contenido está adulterado, está cargado de ideologización en torno al tema y de una perspectiva política en torno a eso, ¿no? Entonces, lo que a veces los chicos reciben en la escuela no es todo esto que yo les estoy contando, sino está toda la otra parte a donde la perspectiva de género es la directriz, y desde ahí se enseña sobre sexualidad con toda una mirada que es muy diferente a la que tal vez las familias cristianas tenemos en relación a la sexualidad. Entonces ahí sí se da un problema grande en las escuelas sobre todo, pero no puedo oponerme a que se le dé educación sexual a los chicos, pero sí puedo oponerme a que los chicos consuman cierta literatura. Puedo presentarme en la escuela como papá o como mamá y presentar una nota y acudir a quien tenga que acudir para poder hacer oír mi voz y hacer oír la perspectiva y el posicionamiento nuestro como familia. Es impresionante todo lo que hemos visto en estos días, ¿no? De lo que se está compartiendo en las escuelas en torno a esto. Bueno, eso no es educación sexual, eso es cualquier cosa. Entonces, en la escuela se les va a enseñar a los niños que existen distintos géneros, que existen distintas orientaciones sexuales y se va a enseñar la sexualidad desde esa perspectiva. Entonces nosotros como familias cristianas tenemos que saber y tenemos que haberles enseñado primero a los chicos la perspectiva que nosotros como familia tenemos, y eso tiene que estar muy reforzado y bueno, muy trabajado previamente en la casa, ¿no? Pero sí hay medios para hacerse oír en las escuelas. Qué interesante esto que nos compartís de que podemos tomar parte en negarnos a ciertas cosas o en decir, bueno, en verdad esto no estaría reflejando valores que nosotros tenemos como familia y demás, porque muchas personas creen que es lo que tocó y tienen que aceptarlo simplemente, y poder explicar que no es necesario aceptar todo como sí, me parece una herramienta sumamente valiosa. Te quería preguntar respecto de la palabra de Dios, ¿qué habla la palabra de Dios acerca de la sexualidad? Bueno, yo creo que lo primero es que la palabra no nos deja como un protocolo a seguir, pero sí nos da pistas, nos da como criterios, ¿no? El protocolo dice paso 1, paso 2, paso 3. En cambio, los criterios son como lineamientos que me sirven de guía. Entonces, lo primero es la verdad, pureza, el cuidado, está en toda la palabra de Dios, el guardar nuestro cuerpo como un templo, el llamar a las cosas por su nombre, la palabra las llama por su nombre bastante. Entonces creo que es muy sabio de parte de un papá que llegado el momento se sienta con su hijo y le explicita todo lo que el hijo pregunte. La palabra también nos enseña que dentro de lo que es la relación sexual, la sexualidad es un deleite. Tenemos todo el ejemplo del Cantar de los Cantares y tenemos todo el ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia y con la esposa, para poder tener desde ahí una perspectiva mucho más amplia de lo que es la sexualidad. Con respecto a la identidad sexual, también la palabra nos habla de que los engaños en torno a la identidad pueden producir desviaciones del diseño, deformaciones del diseño. Entonces, poder hablar acerca de la identidad desde un diseño que Dios pensó, que Dios nos dejó, es un marco bastante amplio que encontramos en la palabra para poder hablar con nuestros hijos de esto, ¿no? Pero sobre todo, no hablar desde un lugar de la vergüenza, desde lo sucio, desde lo malo, desde lo feo, sino todo lo contrario, desde el diseño, desde lo puro, desde lo verdadero, desde lo precioso que Dios creó. Ese sería el marco que creo yo que la palabra nos da. Por ejemplo, ¿no? Hay algo muy precioso que a mí me encanta hablar a las chicas y enseñarles algo que a veces no nos han enseñado a nosotras cuando chicas. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el signo de salud sexual por excelencia en la mujer? La ovulación. Si una niña de 15 años no está ovulando,
es un problema que a veces no se identifica a tiempo, que no se trata a tiempo y que nunca le enseñamos que es importante la menstruación, pero no les enseñamos que lo más importante es la ovulación. ¿Y cómo yo reconozco que estoy ovulando? Bueno, hay signos específicos en el cuerpo por los cuales podemos reconocerlo y que son preciosos porque Dios lo creó, como es, por ejemplo, el moco cervical, ¿no? Y les enseño cómo reconocerlo porque miren qué maravilloso que es, que está comprobado y que está visto en microscopio que cuando la mujer no tiene todavía relaciones sexuales, ese gel, si uno lo mira en un microscopio, es como una red que atrapa todos los gérmenes. Pero cuando la mujer tiene relaciones sexuales, ese gel forma como avenidas para dirigir al espermatozoide hasta el óvulo. Miren si la sabiduría de Dios no está presente ahí en algo tan hermoso que Él creó. La salud sexual en el varón. ¿Cuál es el signo de salud sexual en el varón? Que el varón tenga erecciones matutinas. ¿Y cuántos adolescentes condenados luchando con la condenación porque a la mañana se despiertan con una erección matutina? Y tienen esa erección matutina porque el pico de testosterona en el varón se produce a la madrugada. Y si ellos la tienen, eso quiere decir que sus cuerpos están funcionando como Dios los creó y como tienen que funcionar. ¿Cuánto peso les sacaríamos a ellos de pensar que son sucios, que son perversos, que son impuros por estar viviendo eso? Y también saber que una erección se puede dar porque está con un golpe de frío muy grande, porque vive en un susto o una tensión muy fuerte. Hay mucho más en esto que ellos necesitan saber. Y son los papás los que se lo tienen que enseñar. Y si los papás no se lo enseñan, la iglesia también tiene que poner una voz en esto. Qué tremendo, cuánta desinformación, ¿no? De parte nuestra, ¿no? Y qué rica que es esta charla, ¿no? Porque también a nosotros nos estás educando. Otra de las cosas que la educación sexual correcta debería incluir es enseñarle a los adolescentes toda la revolución hormonal que va a pasar en sus cuerpos a partir de determinado momento. Por ejemplo, cuando las chicas o los varones comienzan con el olor a transpiración, eso quiere decir que se activaron las hormonas y que comenzó un proceso hormonal en ellos. Por lo general, algunos dicen que contando desde ese momento 1 o 2 años, las chicas se van a indisponer, pero el aprender a reconocer qué les está pasando, ese hambre desmedido lo produce una hormona, el cansancio es hormonal, las chicas el que se vean lindas y se sientan bien en una época del mes y se sientan horrible y mal y con ganas de llorar es hormonal. Todas estas cosas, si ellos no lo saben, comienzan a buscar las causas en otros lugares y se abren muchas puertas que si ellos tuvieran esta verdad, sería mucho más sencillo transitar ese tiempo tan vertiginoso, ¿no? Tremendo. ¿Qué le dirías vos a los papás, a las abuelas, en cuanto a toda esta revolución de educación? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Yo soy abuela. ¿Qué me dirías a mí para poder hablar con mis nietos? Lo primero que te diría es que no digas que nosotros como iglesia estamos en contra de la ESI, porque somos los primeros impulsores de la ESI correcta, ¿sí? Lo segundo que te diría es que tenés toda la experiencia y toda la cancha para poder enseñarle a un niño cómo manejar sus emociones, cómo identificar que sus hormonas están funcionando, hablarle de la afectividad, hablarle del valor del otro, del respeto. Todo eso es educación sexual. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuerpo, el cuidado, el respeto, es algo que lo tiene que dar la casa. Entonces, les diría que perdamos el miedo, les diría que nos informemos, perdamos el miedo a hablar y que, bueno, recuperemos eso que es algo que Dios nos dio a nosotros. Es nuestro ámbito, el enseñarle a los niños, a los adolescentes y que asumamos nuestra posición como adultos referentes, como adultos responsables y como quienes tienen que, por ahora, dar cuenta de esos niños y de esos adolescentes, ¿no? Qué tremenda responsabilidad también para nosotros y entiendo también que la iglesia tiene que capacitarse en este tiempo. Así como vos decías, es un tema tabú, es un tema que cuesta tratar y que, bueno, que de pronto la iglesia lo aborda cuando ya hay situaciones
que no tienen retorno, ¿no? Que no tienen marcha atrás. Muy bueno todo lo que vos nos expresás, que nos hablas de tus experiencias y de todo lo que vivís en forma cotidiana. Yo entiendo de que esta charla va a dar para mucho más. Y te queremos agradecer muchísimo. Entendemos que seguramente que te vamos a volver a llamar, a invitar a seguir charlando porque tenés muchísima experiencia en cuanto a situaciones cotidianas que se dan hoy en la adolescencia, en los niños, aún en las familias. Así que te agradecemos tanto, valoramos muchísimo este tiempo que nos dedicaste y queremos en breve poder volvernos a encontrar. Te bendecimos, te agradecemos muchísimo toda tu participación y bueno, hasta la vueltita. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, siempre es lindo compartir de lo que el Señor está haciendo también en la vida de nuestros niños y adolescentes. Amén, amén. Saludamos a la gente que nos va a estar escuchando, al público que, como decimos, siempre se renueva. Y vos, Natalia, no te das una idea hasta dónde pueden llegar estas charlas. Como decimos siempre, hacemos entrevistas a personas que están cambiando el mundo. Y te damos gracias porque vos sos parte de esas personas que con tu granito de arena estás cambiando el mundo. Te bendecimos, bendecimos tu Muchas familia. gracias, bendiciones.